hacer un repaso de la parte A porque se entiende que son muchos conceptos que uno se los da uno tras otro, y entonces es un buen momento para pararse y retomar antes de seguir avanzando. Obviamente yo no me voy a detener, ¿sí?, para simplemente señalarles que hay que tener muy en claro el concepto de Michaelis-Menten, que como tiene una forma de constante disociación, toda constante disociación pequeña me está hablando de que el compuesto no está disociado, ¿no? Entonces, o que la reacción transcurre en el sentido de la síntesis. Entonces, si Km es pequeña, es porque realmente el sustrato se está uniendo a la enzima. Entonces, la enzima es afín. Que se la puede obtener gráficamente, tomando el valor de la velocidad máxima y ingresando a la curva. Hagan estas prácticas, ven que tienen la respuesta, háganlo como etapa previa a la realización de los ejercicios que la profesora Van de Velde, que hoy nos acompaña, les subió ayer. Yo les recomiendo que hagan esto como una etapa previa. Luego ella les presenta una guía resuelta, sumamente didáctica, con un muy buen repaso de la teoría. Entonces, con esta parte y con el desarrollo de ella, van a poder entender estos conceptos teóricos a través de la realización de los ejercicios de la serie. Entonces, esa es mi recomendación. Fíjense cuando uno dice, cuando la concentración de sustrato es igual a Km, ¿cómo está la enzima? Muy pocas están realmente unidas al complejo, porque estamos en esta parte de la gráfica. Tengo que llegar a esta zona para sentir o considerar que realmente la enzima, todas están unidas al complejo enzima-sustrato. Entonces, cuando a mí me venden un kit para dosar una enzima en una muestra, ese kit tiene que venir con una cantidad de sustrato muy alta, de modo tal que yo me asegure que toda mi enzima esté saturada, y de ese modo la velocidad que yo voy a tener va a ser un reflejo de la enzima que tengo, de cuánta enzima tengo. Si yo por mezquindad digo, ay no, voy a diluir al medio el sustrato que me dan, entonces así en lugar de un frasquito para 10 determinaciones hago 20. Yo eso no puedo hacer en cinética enzimática, porque si le doy menos sustrato a la enzima, corro el riesgo que ella deje de estar saturada, y la velocidad que me va a dar va a ser inferior a la que realmente tendría que haber medido, y que recién esa, cuando está saturada, es la que me da un reflejo de cuánta enzima tengo. En definitiva, si yo pongo mal la cantidad de sustrato, voy a informarle al médico una velocidad sobre mi paciente, una velocidad de enzima que me está indicando la cantidad de enzima muy inferior a la que realmente tendría que haber informado. Estos son los riesgos de que, porque uno informa velocidad y no cantidad así en gramos o en moles, como se informan los analitos, ¿entienden? Acá se informa velocidad, entonces yo tengo que tener muy bien controlado mi sistema de modo tal de no afectar esa velocidad, que la temperatura sea la que debe estar, el pH, ¿sí?, el buffer, y la cantidad de sustrato es clave. Bien, tienen entonces distintas actividades que le van abriendo, ¿sí?, el pensamiento de cómo trabajar esto, cómo trabajar con Lines-Weber-Burk. Tienen acá fácil, ¿no?, que ya directamente miran el gráfico y se pueden dar cuenta cuánto da. Ejemplos de Km para afianzar este concepto. Estos son números reales. Saben que Km tiene unidades de sustrato porque es la concentración de sustrato. Miren la exoquinasa, ¿no es cierto? Sobre la glucosa tiene una Km, y como cambia el sustrato, cambia Km. Esto les indica entonces que cada Km no es específico de una enzima, es de la enzima con su sustrato. Ni tampoco es típica de un sustrato, porque el piruvato, si es convertida por la LDH cerebral, va a tener un valor, y el piruvato frente a la LDH del glóbulo rojo va a tener, para este par, una Km muy distinta.
Si yo les preguntara cuál es más afín por el piruvato, la de cerebro o la de glóbulo rojo, ¿cuál me dirían ustedes? Alguien que pueda encender el micrófono y que me diga. ¿Cuál es? La del glóbulo rojo. Muy bien, la LDH del glóbulo rojo es más afín por el piruvato que la de cerebro. ¿Y la exoquinasa, por cuál tiene más afinidad? Por la glucosa. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, ¿se entendió entonces? Cuanto menor es Km, nos da una idea de que más afín. Más afín, eso quiere decir que enseguida capta el sustrato. Ahora, ¿me está diciendo que convierte rápido? No. Muy bien. Entonces surgió este concepto que es la relación K de catálisis. K de catálisis es el número de recambio. Ahora acá sí me detengo un poquito más. La velocidad es igual para la reacción catalizada. Sí, está habilitada la cámara. Habíamos llegado a que la velocidad de la reacción por la concentración de la enzima total, obviamente cuando estamos hablando de velocidades, en saturación, que es en general el valor que a mí me interesa para informar a un paciente o cuando tengo que conocer un resultado de enzima en una muestra. Entonces, la velocidad máxima es la K2, la etapa lenta, por la concentración de enzima total. Como la etapa lenta es la de la reacción, tenemos entonces K de catálisis. Si yo despejo K de catálisis, y obviamente cuanto más grande es este valor, más alta es la velocidad, pero esta K de catálisis es propia de la enzima, es una constante, ¿sí? Propia de la enzima con ese sustrato. Si yo la despejo, paso a tener velocidad máxima sobre concentración de enzima. Les dije que muchas enzimas tienen un solo sitio, pero hay muchas otras que tienen más de un sitio activo, entonces a veces, si yo quiero indicar por unidad de sitio activo, debo multiplicar aquí, de modo tal que termino dividiendo no solo por la concentración de enzima, que deberá estar informada en la misma unidad de moles convertidos que con la que informo la velocidad acá. Si acá yo tengo moles convertidos de sustrato, acá tengo que tener moles de enzima, o sea, tengo que tener unificadas las unidades, pero eso lo ven mejor en el ejercicio. Pero lo que les quiero decir que acá, este cociente llamado K de catálisis, es propio de la enzima y cuanto más veloz, mejor convierte la enzima, es porque este parámetro obviamente es más alto, ¿sí? Si yo comparo enzimas diferentes a iguales concentraciones. De ahí que este número sí me va a dar un grado de la capacidad que esa enzima tiene en convertir al sustrato en producto. ¿Está? Entonces se decidió crear un nuevo parámetro que es este cociente, de modo tal que el cociente, que es número de recambio o K de catálisis, dividiéndolo por Km, buscando tener un parámetro que defina cuán buena es una enzima. Sabemos que es bueno que la enzima tenga afinidad por el sustrato. Eso se traduce en una Km pequeñita. Y luego K de catálisis, que está asociada a la velocidad de conversión, obviamente cuanto mejor convierta el sustrato en producto, mejor va a ser esa enzima. Entonces, cuanto mayor es la K de catálisis, mayor será la calidad de esa enzima convirtiendo. De modo tal que este conjunto, este cociente, fíjense cómo va a avanzar en función del movimiento de estos números. Cuanto menor es Km y mayor es K de catálisis, más grande se hace el cociente. Entonces, ¿cuáles serán las mejores enzimas? Las que tienen Km pequeño porque son muy afín por el sustrato y además, o sea, tienen gran capacidad de captar el sustrato y una vez que lo captan, lo convierten rápidamente. Eso me lo refleja esta K de catálisis. Muy bien, entonces, acá les traje una lista para que vean. Una quimotripsina tiene un cociente 9,3. Pero tenemos acá la anidrasa carbónica que tiene un valor de 15 millones. ¿Entienden lo que es? 9
son todas enzimas, todas catalizan rápido. Miren lo que es la anidrasa carbónica, es la top junto a la fumarasa, porque la fumarasa es 160 millones, ¿sí? Moles por litro, a la -1 por segundo, a la -1 porque reúne las unidades de este cociente, ¿no? Pero fíjense lo que son esas dos, son consideradas las enzimas más evolucionadas. ¿A costa de qué logran tener este número tan alto? Bueno, la anidrasa carbónica tiene una K de catálisis muy alta. Tal vez no tiene una gran afinidad, miren la afinidad de ella, es similar a la de la quimotripsina, pero claro, es terriblemente convertidora de ese bicarbonato en dióxido de carbono y agua. En cambio, la fumarasa no tiene una K de catálisis descollante, digamos, ¿sí? 800. Sin embargo, tiene una terrible afinidad por el fumarato. Entonces, no siempre los dos valores son apropiados en sí, o sea, KM muy pequeña y K de catálisis, pero la combinación puede llegar a estos valores. Más altos que eso ya no se puede porque tiene que ver la velocidad en la cual el sustrato se mueve en el seno del líquido para llegar a la enzima. Eso ya es un factor limitante que no se puede modificar. Las enzimas más evolucionadas entonces tienen cocientes del orden de 10 a la séptima, 10 a la octava. Bien, cinéticas más de un sustrato es muy fácil. Se los dejo porque leyendo lo van a comprender. Factores que afectan la cinética. Vamos a ir rápido en gran parte. ¿Por qué? Porque como las enzimas son proteínas, todo lo que ya han visto en factores que afectan a las proteínas le afectan a la cinética. Entonces, sumando, además, los que tienen que ver con la cinética en sí misma. Sabemos que si la ecuación de Michaelis-Menten, la velocidad depende de la enzima total, obviamente cuanto más enzima tengo, más velocidad tengo. Esto asócienlo con la industria, en donde, aún teniendo suficiente materia prima, ¿eso qué quiere decir? Mucho sustrato, trabajo a saturación. Si yo quiero mejorar la productividad, o sea, aumentar la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Aumento la cantidad de enzimas. O sea, aumento la cantidad de enzimas, directamente aumenta la velocidad. Bajo la cantidad de enzimas y voy a tener menor producción, ¿sí? Y eso se traduce a una enzima en una muestra. Tengo alta la amilasa, tengo alta actividad porque tengo mucha amilasa en orina. Cuidado, estoy teniendo pancreatitis, ¿sí? Tengo ínfima o nada de actividad, no sé, transaminasas hepáticas. Bueno, tengo muy bajo valor, puedo estar tranquila que no tengo hepatitis. Pero esa correlación con la cantidad de enzimas solo se da cuando está saturado. Bien. O sea, cantidad de enzima con velocidad. Después sí, la velocidad obviamente se ve afectada una vez estando saturado. Si tengo que un paciente tiene menor velocidad que el otro, es porque aún trabajando en el análisis a saturación, es porque realmente un paciente tiene menos enzima que el otro. Entonces, la velocidad es diferente. Yo sé que esto se tiende a ser un juego de palabras, que a veces hasta yo misma me enriedo, pero lo tienen que leer. Acá tienen el texto para que la idea se les mantenga clara, ¿sí? La concentración de sustrato también es parte de la ecuación, es obvio que depende, pero como bien dice acá, excepto cuando está saturada. A partir de ahí, ya la actividad de la enzima no depende de la cantidad de sustrato. El efecto del pH ya lo sabemos cómo afecta como toda proteína. Y con el caso de la papaína también les conté que cada enzima va a tener un pH óptimo. Cuando están involucrados protones en la catálisis, ahí es donde especialmente es clave. Bueno, la mayoría de las enzimas son como la ureasa, pero tenemos enzimas extremas como la pepsina que trabajan óptimamente a pH ácido o la arginasa que lo hacen a pH alcalinos, ¿sí? Todo esto se los dejo para leer. La temperatura también, como toda proteína, son vulnerables, que tenemos que tener en cuenta que cualquier reacción química va a aumentar la velocidad a medida que calentamos. Eso pasa con cualquier proceso químico, esté o no catalizado. Se define lo que se llama el Q10, que es un cociente de velocidades, donde se divide la velocidad de la reacción, por ejemplo, a 30 grados,
y la velocidad de reacción a 20 grados. Por lo general, este valor está en torno a 2 para las enzimas. ¿Qué decimos entonces? Que cada 10 grados la velocidad de reacción de una reacción catalizada por enzimas se duplica, pero hay un tope, y es cuando ya la temperatura altera la estructura de la proteína. Y decimos que pierden su estructura nativa y pierden su actividad. Y ahí vemos cómo cae a pique. Por más que los sustratos y todo se mueva más rápido, si la enzima no tiene su estructura óptima, por supuesto, no hay nada que hacer. Y la velocidad cae abruptamente. Muy bien, ahora entramos en una instancia donde me voy a detener un poquito, que son los inhibidores. Son moléculas que de algún modo se van a unir a la enzima y van a afectar su actividad, afectar negativamente, por eso son inhibidores. Tenemos los irreversibles y los reversibles. Tienen el texto para leer, aquí voy al hecho mostrando la ecuación química. Como ven, esta flecha me está avisando, no hay vuelta. Una vez que se unió, es tan estable que no se disocia. Pero muchos son reversibles. Y este equilibrio estará desplazado hacia uno u otro en función de, por ejemplo, los niveles de inhibidor, de enzima o de complejo enzima-inhibidor. Y van a tener asociados una constante de equilibrio. Se las plantea en función de la disociación, o sea, de aquí para allá. De aquí para allá. Entonces, los productos que serían estos, si yo lo planteo en el sentido de la disociación, enzima libre por inhibidor libre sobre complejo enzima inhibidor. Bueno, acá tienen ejemplos de inhibidores irreversibles, pero vamos aquí a los reversibles. Tenemos que tener en cuenta este proceso, que la enzima se va a poder unir al inhibidor tanto estando ella libre o al complejo, desde su forma como complejo. No se dan en todos los casos. Vamos a ver uno por uno dentro de los 3 casos que se describen. Pero tienen que tener presente este esquema general al cual yo voy a recurrir en la pizarra. Entonces tenemos, esta es la ecuación general, y cuando aparece un inhibidor puede afectar aquí a la enzima libre o al complejo enzima-sustrato o a ambos, como vamos a ver. Tenemos entonces estos 3 casos. Vamos a empezar por el competitivo. ¿Cuándo tenemos un inhibidor competitivo? Cuando el inhibidor tiene una forma parecida al sustrato. Entonces la enzima reconoce al inhibidor como si fuera un sustrato, lo une, pero al no ser el sustrato no lo puede convertir. Esa confusión lleva entonces a este proceso. El inhibidor se une al sitio activo de la enzima. Si él está, no puede estar el sustrato. Por eso este es el proceso que se da. ¿Comprenden? Enzima libre es la que se une al inhibidor y forma un complejo enzima-inhibidor que no puede seguir. Entonces, esto se ve afectado. Como parte de la enzima viene para acá, hay menos enzima para que haya sustrato, y si hay menos enzima, ¿eso en qué se traduce? En que la velocidad va a ser menor. Por lo tanto, voy a pasar a la pizarra, vamos a hacer el gráfico, la representación de la hipérbola para la ecuación de Michaelis-Menten. Nosotros tendríamos una curva de este tipo, clásica, para el sustrato S que tenemos ahí. Pero si aparece un inhibidor, decimos que va a haber menos enzima disponible para que el sustrato se pueda unir. Entonces, para una dada concentración de sustrato en el medio, por ejemplo, esta, la velocidad no va a ser la que le corresponde aquí, sino que va a ser menor. Entonces, para esta cantidad de sustrato, yo tengo esta velocidad. Pero al ponerle un inhibidor, velocidad de 1, no sé. Pero si yo tengo la aparición de un inhibidor, eso va a provocar
que ahora la velocidad con el inhibidor sea menor. Y así me va a pasar, no sé, a esta cantidad voy a tener por acá. Entonces voy a ir teniendo una gráfica de este tipo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa, como este proceso es reversible, si yo tengo mucha cantidad de sustrato? Miremos, volvamos a la diapositiva y fijémonos aplicando esa ley o principio de Le Chatelier, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si yo desde afuera pongo mucho sustrato? ¿Qué sucede? Este equilibrio se desplaza hacia la derecha. Al desplazarse mucho para allá, este inhibidor no le queda otra que separarse y dejar enzima libre para que este equilibrio venga hacia acá. Cuando hay mucho sustrato, a la larga puedo lograr que toda la enzima termine uniéndose al sustrato y desentenderse del inhibidor. Por lo tanto, quiere decir que con inhibidor, si bien voy teniendo velocidades menores, en algún momento va a poder alcanzar la velocidad máxima. Claro, lo alcanza más tardía, tengo que poner más sustrato, pero en algún momento la alcanza. Entonces, cuando tengo presente un inhibidor competitivo, yo hago los estudios cinéticos por Laing-Weber-Burg, calculo Km y V máxima, ¿y qué voy a obtener? Que la velocidad máxima es la misma. La velocidad máxima, que se le dice velocidad aparente, y lo ponemos una comita, es la misma. Le cuesta más, pero llega a ese valor. Ahora, la Km, pensémoslo desde un punto de vista cualitativo. Cuando está presente el inhibidor y juega su rol de competir con el sustrato. Bien lo podemos llevar a situaciones sociales. E se relaciona con S, pero aparece un I. ¿Cómo es la afinidad de E por S cuando aparece I? Lo distrae, le atrae la atención I, entonces la afinidad de E por S baja. Si la afinidad baja, ¿qué pasa con Km? ¿Alguien me puede decir? Está en la diapositiva. Aumenta. Entonces, claro, la mitad de la velocidad máxima, lástima que no tengo otro color, pero si esto es V máxima, tanto para uno como para el otro, la mitad estará por acá, ¿no? ¿Sí? Esto es V máxima dividido 2. Entonces, miren, si yo vengo acá a la curva negra cruza aquí y esto me da Km. Y la curva roja cruza acá. Esto me da Km aparente. ¿Cómo es Km aparente? La de inhibidor mayor que con Km sin inhibir. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una cuestión matemática que también lo podemos explicar por Le Chatelier, pero también, o sea, matemática gráfica, pero también hay una explicación conceptual. Porque podemos entender bien que la presencia del inhibidor baja la afinidad por el sustrato. Ahora, si el sustrato insiste, puede lograr que toda la enzima dirija su atención al sustrato. Eso es lo que pasa con el competitivo, ¿sí? Ahí tienen todas las gráficas y todo lo que pasa. Un ejemplito, succinato es el sustrato, el malonato, ¿ven? También es un dicarboxílico un poco más cortito, pero tiene una formita que alcanza para engañar a la enzima. ¿Se entendió entonces? Ese es el caso de un inhibidor competitivo. El acompetitivo, el inhibidor, solo se une al complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Ese es el sustrato. Y ahí el inhibidor. ¿Está? Eso es lo que sucede en el acompetitivo. Veamos entonces aquí. De todo el gráfico que ven que acá no aparece el que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque el inhibidor solo se puede unir, como tenemos aquí en el dibujito, cuando ya está el sustrato. Necesita que químicamente esté el sustrato ahí metido para él poder unirse. ¿Qué sucede acá?
Ante la presencia del inhibidor, parte del complejo enzima-sustrato desaparece y no puede ir a producto. Entonces, es obvio que la velocidad va a disminuir. Va a disminuir y va a disminuir todo el tiempo, porque por más que yo ponga sustrato, es esto lo que desaparece. Yo puedo poner mucho, pero siempre, mientras tenga inhibidor, esto va a venir acá. Entonces, nunca voy a lograr que la velocidad máxima sea igual al sustrato sin inhibir. Siempre la velocidad máxima del inhibidor va a ser menor que la reacción sin inhibir. Pero miren qué sucede acá. Como ahora pensemos en Le Chatelier, si aparece inhibidor, como marca la flecha, hay algo que hace desaparecer. Entonces va a haber más reacción en este sentido, porque si esto desaparece de modo más marcado que por la propia reacción, va a haber un desplazamiento hacia allá. Es como que la enzima empieza a unirse más fácilmente al sustrato. Hay entonces como una KM aparente que va a disminuir porque aumenta aparentemente la afinidad. Claro, parece que aumenta, pero después va a la muerte, ¿no? Porque se va a unir con el inhibidor. Por lo tanto, cuando hay un inhibidor de tipo A competitivo, lo que sí se ve es que KM aparente es menor, pero menor porque acá me está diciendo, ojo, hay una afinidad. Bien. Las gráficas se traducen en eso y aquí están las cosas. ¿Está entonces? Bien, vamos ahora por el no competitivo. El no competitivo no se une al sitio ni tampoco requiere del sustrato para unirse. Se une indistintamente a la enzima y al complejo. O sea, se unen los dos a la vez. Puede ser, es lo más común, que el inhibidor se una con cierta afinidad a la enzima y con otra afinidad al complejo. En realidad eso es lo más común. Pero el formato más simple de este caso es cuando se unen con la misma afinidad. Entonces, estas constantes son iguales. Lo que voy a hablar ahora es el caso particular cuando el inhibidor se une con igual afinidad tanto por la enzima como por el sustrato. Uso este dibujito. Entonces, ¿qué sucede acá? Como se consume con la misma afinidad o desaparecen con la misma intensidad la enzima y el sustrato, es como que no hay un cambio aparente en la afinidad. Y por eso KM acá es la misma. Pero ¿cómo me doy cuenta al hacer el análisis cinético que hay un inhibidor? Porque la velocidad siempre va a ser menor que la máxima, o sea, la velocidad máxima con inhibidor va a ser siempre menor que sin inhibir, porque todo el tiempo va a haber inhibidor consumiendo a este. ¿Está? Bien, entonces, en este caso, la KM se mantiene igual aparentemente, pero la velocidad siempre va a ser menor. Eso me canta que es un inhibidor no competitivo, que es un inhibidor, ¿sí? Bueno, después acá, esto es matemática, cómo calcular, no necesito aprenderme de memoria, acá les oriento, después lo ven en la parte práctica, pero estas son las verdaderas ecuaciones, no necesitan memorizar eso, sino con las instrucciones que les doy acá, simplemente pueden hacer los cálculos de K de disociación del complejo. Y de la última parte, vamos a ver regulación y solo me voy a detener en los minutos que nos quedan en lo que es regulación alostérica, que es lo que le da un poquito más de dificultad entender. Aquí nos dedicamos entonces a regulación. Después de lo otro le dejo un texto para que tengan el conocimiento. Por lo general ya les digo, sepan que existen, no ahondo en mayores detalles más que lo que les dije de ribosima, ¿sí? Y el temapsima son anticuerpos catalíticos, son diseños de la ingeniería que hoy, bueno, tienen sus ventajas, eso se lo dejo nomás como tema. Y de ribosimas tienen que saber lo que les conté. Si bien les dejo un texto, tienen que saber lo que les conté, que son ARN con capacidad catalítica, donde la proteína... Profe, disculpe. Sí. Una consulta. Sí,
En el ¿Sí? KM con el A competitivo, Sí. entre el aparente sin inhibidor y con inhibidor, ¿no es al revés el símbolo? Ah, capaz que esté mal en la diapositiva. Puede ser, ¿eh? ¿A eso te referís? Porque acá puse bien. Pero vamos a volver al archivo. No, está igual. Yo me confundí. Ah, me parece. está bien. Entonces el con inhibidor es menor que el sin inhibidor. Claro, porque te acordás que hay una aparente afinidad de la enzima, pero después pero eso se induce porque el inhibidor lo consume. O sea, este equilibrio claro, se desplaza para allá, eso me da una KM menor, pero después el resultado es que no va donde debe ir. Y eso se ve en que la velocidad es menor. Claro, es transitorio, digamos, en el momento Claro, y acá se ve bien, ¿sí? Hay una KM más chica, pero mira la velocidad mucho menor. Eso me está advirtiendo de que es un inhibidor lo que estoy estudiando. Profe, sí. Gracias, profe. Disculpe, ahí en sí. su pizarrón. En mi pizarrón, sí. Si lo que está expresando es el A competitivo. Ah, no, está al revés, sí, 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 sí. Perdón, perdón. Ah, perdón. Sí, sí, era, la pregunta era del A competitivo, sí. Creo sí, que quedó así desde el otro. Se me quedó desde el competitivo. Sí, perdón. Pero sí, sí. En la diapo también, profe, entonces va a estar al revés. A ver. Vamos de nuevo. No, en la diapo está bien. Sí, vamos de nuevo. Del mismo lado. Sí, ahí vamos a empezar. Vamos a controlar de paso porque esto se vuelve un trabalenguas. Aquí, KM aparente es mayor, que era lo que estaba acá, ¿sí? KM es mayor, hay menos afinidad por el sustrato. ¿Se acuerdan ese tercero en discordia? Eso en el competitivo. En el A competitivo, perdón, seguí muy rápido. En el A competitivo tenemos que habría lo opuesto, una mayor afinidad. Ah, entonces acá, ¿dónde me fui? Profe, está en competitivo. Ahí. Que habría una mayor afinidad, ¿sí? Por eso dice que es menor. Claro, ahí sí, ahí está. ¿Está bien? Sí. En el A competitivo. Y en el no, es que es igual, pero ojo, este es un no competitivo puntual, cuando las KI son iguales, ¿sí? Eso recuerden. Si no, esto dan todas las combinaciones posibles. Podemos decir que no cambia la KM solo cuando la KI es igual para las dos uniones del inhibidor. ¿Está? Bueno, muy bien. De todos modos, se marean, tienen dudas, escríbanme y que se los refuerzo. Bueno, entonces, de esta parte, lo fundamental es conocer regulación de la catálisis enzimática y saber qué son las ribosinas. Eso es todo. Les agrego material para que les quede, pero ¿estoy compartiendo? Sí. Bueno, muy bien. Después lean, no me quiero detener. Simplemente les digo que las enzimas en las células no pueden estar trabajando en sus condiciones óptimas todo el tiempo. Más bien, no lo hacen casi nunca. ¿Por qué? Porque debemos regular. Si una enzima trabaja mucho, va a producir mucho de ese compuesto. Pero a veces llega un momento en que no necesita la célula tanto de ese y necesita de otro. Entonces, estos procesos que ocurren en las vías metabólicas están muy regulados y algunos de ellos muy regulados. Por eso tenemos varios procesos, ¿sí? Son como sintonías. ¿Vieron antiguamente los botoncitos que uno tenía la sintonía gruesa y la sintonía fina? Esto es igual. Hay puntos clave que necesitan de un mayor control y sobre eso es que la naturaleza acude con regulaciones que podemos decir más sofisticadas. Bueno, un modo de regular
es a través de la concentración de sustrato. Si sabemos, por lo que ya describimos antes, que la velocidad depende de la concentración de sustrato, imaginemos en una célula donde una enzima produce, distinto. Imaginemos que en una célula una enzima viene trabajando normalmente y de repente desaparece el sustrato porque hay otra reacción que lo empieza a necesitar y consumir, entonces ella deja de producir tanto producto, ¿sí? Entonces, hay más sustrato, convierte. Hay poco sustrato, no convierte tanto, de modo tal que tampoco se agote ese compuesto, ¿sí? Porque si ella lo convierte todo, se agota. O sea, ahora tienen que empezar a pensar una reacción en el medio de un montón de reacciones que se están dando simultáneamente. Y donde los analitos, los metabolitos son necesarios que estén y que estén en ciertos niveles. Entonces, si hay poco y ella lo transforma, desaparece. No puede ser. Entonces, si hay poco, ella transforma poco. Si hay mucho, transforma mucho para que no se acumule. Ese es el sentido. Hay un proceso que se recurre con frecuencia, que es el efecto de los productos. Los productos también regulan. ¿Por qué? Más que nada se da cuando el producto es parecido al sustrato. Supongamos glucosa 6-fosfato. Es muy parecida, apenas si tiene un fosfato ahí. Entonces se puede dar que, como es parecido, ejerce un efecto de inhibición del tipo competitivo, cuando hay mucho producto. Entonces la enzima se frena un poco y no transforma tanto. ¿Comprenden el impacto que tiene entonces ese producto en acumularse? Que puede frenar. Como también por el propio principio de Le Chatelier, ¿no? Donde este se acumula, obviamente va a frenar la reacción. Bien, este es el punto donde me quiero dedicar estos minutos y disculpa si me voy a pasar a algunos más, pero no va a ser mucho más allá de las 11. Tenemos que pensar que las reacciones que ocurren en una célula están sumamente ordenadas y organizadas, ¿no? Si no sería un caos. Entonces tenemos que pensar que un sustrato A de la enzima 1, que genera el producto B pasa a ser el sustrato de la enzima 2 y C, el sustrato, y así, ¿está? Creo que es claro la imagen. Bueno, si yo tengo que regular esta vía que comienza con A y termina con E, o sea, a la célula le va a interesar más que nada qué pasa con E. Para regular cuánto E quiere que finalmente quede en esa célula, un modo muy fácil, por decir así, de regular esta vía es regular a la enzima 1. Si yo freno a la enzima 1, inevitablemente se frenan las demás, ¿comprenden? Porque si no hay mucho B, no va a trabajar la enzima 2 y así. Distinto sería regular a la enzima 4, que tiene impacto sobre E, pero ¿para qué hacer trabajar todas las demás? Hacer acumular B, C y D, ¿está? Entonces, mucho más fácil decir, bueno, si quiero aumentar o reducir la cantidad de E en ese ambiente celular, lo mejor es regular a la enzima 1. Y como la naturaleza se dio cuenta de eso, genialmente, hizo que la enzima 1, que está al principio de la vía, tengan una complejidad estructural y un modo de acción más complejo que el resto. Esas enzimas tienen una estructura que les permite ser reguladas de un modo alostérico. ¿Está? También tenemos modificaciones por modificación covalente, que lo vamos a describir en otro ítem. Pero generalmente las ubicadas al principio de una vía son reguladas de modo alostérico. Y covalente también, la verdad que las dos a la par. Bien, el término alostérico significa en otro lugar, eso quiere decir que son enzimas que pueden ser reguladas por moléculas que se unen a ella en un punto distinto del sustrato, de donde se une el sustrato. Alostérico es eso, en otro lugar. Entonces, tenemos esta enzima con este sitio, así, que no está muy complementario a como es del sustrato.
puede ser que sea regulada por la unión de una molécula que al unirse de un modo alostérico, lo ven acá el alosterismo, es un lugar distinto donde se une el sustrato, entonces induzca un cambio que ahora sí la vuelva con alta afinidad al sustrato, ¿sí? Entonces aquí tenemos un modulador positivo. En cambio, puede también ser regulada por moléculas que al unirse deformen este sitio y ahora pierdan la capacidad de unirse al sustrato. En ese caso va a ser un modulador, pero del tipo negativo. Estas enzimas alostéricas son reguladas por los dos tipos de moléculas, por moduladores positivos y negativos. Esto que llamamos moléculas efectoras porque tienen un impacto en la enzima. Para que esto ocurra, o mejor dicho, para exaltar esta regulación, se da que estas enzimas son, todas las que son alostéricas son oligoméricas, o sea, están formadas por más de una subunidad. El hecho de ser oligoméricas hace que, sin necesidad de haberse unido al sustrato, ellas ya puedan cambiar su estructura tridimensional y pasar de lo que aquí se ve, ¿ven este sitio a este? Bueno, es lo que en el dibujo posterior les digo. Esto sería una estructura tensa y esta es una estructura relajada. Entonces, aquí tenso no es afín por el sustrato, la relajada es afín por el sustrato, ¿sí? Entonces, estamos manejando conceptos nuevos. Enzimas alostéricas tienen que ser oligoméricas, oscilan entre dos formas, tensa y relajada, formas que pueden ser interconvertibles. Y estas formas van a ser estimuladas por el modulador negativo, la tensa, y por el modulador positivo, la relajada. ¿Está? Acá se los represento. Muy bien. Entonces, acá tenemos una animación que queda muy en claro. ¿Qué rol tiene el rojito? Por lo que veo acá en la acción, es ser un modulador alostérico positivo. ¿Qué rol tiene acá el amarillo? Un modulador alostérico negativo, porque cuando se une, evita entonces que la enzima pueda catalizar. Acá les doy un ejemplo real, donde esta enzima 1, que está al comienzo de esta vía, es del tipo alostérica. Y es regulada por el producto final. Acá ya no hay similitud estructural con este sustrato, ¿no? Con el sustrato L-treonina. Pero sí, esta molécula, por lo general, el final de la vía ejerce un efecto alostérico negativo, porque es un modo fácil. Si se acumuló mucho, le avisa a la enzima, mirá, no sigas trabajando. En nuestra fábrica de cajas, ¿sí? El que arma las cajas le avisa al comprador, mira, no compres más cartón, porque ahora acá ya tenemos un montón de cajas y por un buen tiempo no vamos a seguir adquiriendo nueva materia prima, ¿sí? Es un aviso, ¿sí? Muchas veces suelen ser entonces los productos finales de la vía, sería la letra E, suele ser entonces un ejemplo de regulador negativo de esa enzima alostérica. Después lo miran con más detalle. ¿Está? Bueno, estas enzimas, como son oligoméricas, pueden alternar entre una forma T y R. Cuando representamos la velocidad en función de la concentración de sustrato, tienen una forma sigmoidea y no hiperbólica, como describe la ecuación de Michaelis-Menten. Este es un ejemplo de enzimas no micaelianas, donde parten a bajas concentraciones de sustrato. Bueno, perdón, me estoy adelantando un poquito. Lo que vamos a tener es que estas enzimas son reguladas por la molécula efectora, creo que eso les quedó claro, el alosterismo clásico, que ahora van a ver que le vamos a llamar heteroalosterismo, porque a la vez son reguladas muy finamente por el sustrato.
Si bien todas las enzimas regulan su actividad por el sustrato, como ya les expliqué previamente, estas son especialmente reguladas. ¿Por qué? Porque cuando hay muy poco sustrato, va acá en este rango, va a predominar su forma tensa, que tiene muy poca afinidad por el sustrato. Y aún no habiendo efectores, esto es sin los otros efectores, estoy hablando solo del sustrato, no lo unen, tienen muy poca afinidad, ¿ven? Se unen muy débilmente. Entonces, cuando hay poco sustrato, la velocidad de catálisis es bajísima, porque es como que la enzima no quiere saber prácticamente nada. Por ahí cada tanto caza un sustrato, lo convierte, y de ahí que uno ve una muy baja actividad. ¿Por qué? Porque está bajo la estructura o conformación tensa. Pero si algo la hace cambiar a la forma relajada, una vez que una subunidad cambia a la conformación relajada, esta induce un cambio en la otra. Es como, imagínense ustedes, junto a otra persona, ¿no? Si yo voy y le doy un codazo, hago que la otra persona también, ¿no es cierto?, se active frente a mi codazo, por decirlo gráficamente. Entonces, empieza a haber una mayor afinidad, les diría bruscamente, por el sustrato. Este cambio en nuestro esquema, que es sin moduladores externos, se da cuando empieza a haber una cantidad importante de sustrato en el medio. Basta con que una de ellas se una a esta, que ya va a inducir a que una molécula de sustrato se una a una de las subunidades para que cambie a relajada, y esta subunidad va a inducir, como le digo, al efecto codazo a la otra. Por eso nosotros vemos acá que en lugar de ser hiperbólica, vemos que aumenta la cantidad de sustrato y nada, muy baja, la velocidad muy baja, hasta que en un dado momento, track, se aumenta, pero de repente la afinidad, la velocidad, y eso se debe a que aumenta mucho la afinidad. ¿Por qué? Porque entonces gran parte de las subunidades en su forma tensa empiezan a pasarse rápidamente a la relajada. Acá es donde se ve la necesidad de lo oligomérico. Si son unidades sueltas, no hay ese efecto, podemos decir codazo, ¿no?, de activarla a la otra, aunque no haya sustrato. Entonces, estas gráficas muestran el estado tenso va a predominar a bajas concentraciones de sustrato, el estado relajado a altas concentraciones de sustrato. Y va a pasar por un sinnúmero de cambios intermedios. Aquí está muy bien lo que les decía. Es suficiente que un sustrato se ubique, que quede firme, no como este. Bien, esto va a provocar el cambio a la forma relajada, y esta se va a encargar de darle ese empujoncito a la tensa para que se convierta. Y ahora esta ya pasa a tener una gran afinidad por el sustrato, ¿sí? Este creo que es la representación más didáctica para entender este proceso de enzimas no micaelianas con forma sigmoidea en razón de ser oligoméricas. Todo este mecanismo lo expliqué sin que participara otra molécula más que el sustrato. Entonces, esta regulación tan particular, donde participan formas tensas y relajadas y donde solamente interviene el sustrato, es lo que se conoce como homoalosterismo. Y este efecto de ayuda de unas con otras es lo que se conoce como efecto cooperativo. ¿Está? Que después también lo van a ver en la hemoglobina, que no es una enzima, transporta, pero la proteína trabaja del mismo modo. Es algo que a la naturaleza le resultó y por eso lo aplica a más de un proceso, aunque no sea necesariamente catalítico. Entonces, este efecto que vemos acá se llama efecto cooperativo, y como se lo describe simplemente con la presencia de sustrato, se conoce como homoalosterismo. Aquí está volcado a la gráfica, y esto representaría los distintos estadios que va ganando, ¿sí?, o que va predominando en esa mezcla de enzima alostérica con sustrato. Entonces, aquí tenemos esta regulación dada por el sustrato, es homoalosterismo. Bueno, ahí les explico bastante. En cambio, cuando ya interviene otra molécula,
que va a contribuir a la forma tensa o a la relajada, ahí hablamos de una regulación de estas enzimas alostéricas por justamente el efector. Y ahí es donde la curva, el gráfico se complica, porque esta forma sigmoidea está dada simplemente por la interacción enzima-sustrato. Pero si aparece un efector positivo, aumenta la afinidad y tengo esta curva. Y si si agrego un efector negativo, voy a tener esta curva donde reduce aún más la afinidad por el sustrato. ¿Sí? ¿Está entonces? Estos efectores son los que le hablé en un comienzo, que le dan el nombre, porque alostérico significa en otro lugar. Pero después a los científicos se le ocurrió ponerle estos nombres que a mí no me gustan, que es de homoalosterismo y heteroalosterismo. Yo le había puesto otro nombre, pero bueno, así se manejan los libros. ¿Sí? Entonces, el homoalosterismo lo vemos en la curva negra. La regulación o el cambio de la velocidad solo en función del sustrato. Y roja y azul es por el agregado de un efector. ¿Sí? Ahí se los dejo resumido. Y bueno, un ejemplo, hay varios en los libros. Aquí la tienen a la enzima, bastante compleja. Tiene 12 unidades. Miren si es complicada esta aspartato transcarbamilasa. Tiene 6 unidades catalíticas. El N ahí en el número de recambio sería 6, porque tiene 6 unidades catalíticas, como si fuera una naranja, de 3 gajos arriba y 3 gajos abajo. Esos son los sitios catalíticos. Cada uno de ellos hace una conversión catalítica del sustrato. Y a su vez tiene 6 unidades, que son esos manguitos que vemos ahí amarillos, donde se va a unir la molécula efectora. Y que va a hacer que esté en el estado tenso, no sé si acá ven, están juntos, nos parecen iguales, pero no son iguales si miran bien. En el estado tenso están todas las unidades muy juntas, y en el relajado provoca un giro y como que se separan. Ahí los sitios catalíticos quedan disponibles para poder hacer su catálisis. ¿Cómo se regula eso? Uniendo a estos manguitos una molécula efectora. Puede no estar la efectora, pero si se une, este cambio de estado T a R o R a T se hace muchísimo más inmediato. Entonces ahí tenemos cómo trabaja esta enzima, donde el ATP es un regulador alostérico positivo y el CTP es negativo. ¿Por qué? Porque esta enzima trabaja en la vía de síntesis de bases pirimídicas, citosina, timina y uracilo. Entonces, si hay muchas de estas bases y la enzima se le tiene que decir, bueno, basta, no sintetices, no hagas más esta reacción, el CTP viene, se une y le dice, bueno, para de una vez. En cambio, cuando hay un déficit de estas enzimas, piensen que en el ADN, de estas enzimas, no, de estas bases, en el ADN la citosina va a ir unida de una guanina y la timina, que es pirimídica, va a ir unida a una ATP, a una adenina. Entonces el ATP, el responsable de decir, miren, somos muchos nosotros las bases púricas, necesitamos pirimídicas. Entonces viene el ATP, que es un regulador positivo, y la activa esta enzima para desarrollar toda la vía. Acuérdense que estas son enzimas en la posición 1, activan toda la vía para que haya mucho más bases pirimídicas, timina, va a haber citosina, va a haber uracilo, pero así va a haber base suficiente para que en el ADN se pueda formar la doble hebra. Por eso la conexión que tienen, ¿no? Muy bien. Modificación covalente, bueno, ahí terminó entonces alosterismo, ¿sí? Reguladas por el mismo sustrato, reguladas por una molécula alostérica, son enzimas no micaelianas, oligoméricas, ¿sí? Para poder entender todo presentes al principio de las vías, por ese rol clave, está. Modificación covalente, como dice el nombre, la enzima sufre un cambio químico que hace que la active o la inactive. Por lo general se recurre al uso del fosfato. Algunas se activan porque se le fosforila y otras se inactivan por fosforilación. Ahí les dejo un ejemplo. La activación proteolítica, esta es la que ya les hablé, de las serinoproteasas. Un hermoso ejemplo que acá se los traigo de nuevo, ¿sí? Y es el modo regular
¿qué en este caso? Que la enzima actúe donde deba actuar y no en la glándula donde la produce, porque si no se autodestruye. Y entonces tenemos mecanismos, obviamente alguien la tiene que activar, hay una enzima en el duodeno que se ocupa de activar y ahí se desencadena la conversión de las formas zimógenas a las formas activas. Tienen ahí para leer y ampliar. E isoenzimas, que es el último caso, ya algo vieron cuando les mostré un ejemplo de KM, vieron que hay enzimas que son más afín por un sustrato en un tejido o en otro. Eso es porque se requiere que lleven con mayor eficiencia la conversión química en un tejido que en otro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, que está tanto en músculo cardíaco como músculo estriado, tiene diferente actividad sobre el ácido láctico, dado que en un caso se requiere una gran conversión de la deshidrogenación del lactato a piruvato y en otros casos se requiere que la enzima trabaje en el sentido inverso. Entonces, en función de esa afinidad, es que existen distintas isoenzimas para lograr el cambio químico. Bueno, muy bien. Esto es un pantallazo. La clase sería mucho más efectiva para ustedes si hubieran leído. Tal vez los que han leído puedan aprovechar mis palabras de otro modo. Igualmente, reconozco que he ido rápido, por eso les digo que en la clase de apoyo, de consulta, puedo volver a explicar con más detalle la instancia de este tema que lo requieran. Les dejo un poquito más de texto para los que les interese hablar de conocer sobre apsimas y sobre ribosimas, ¿sí? Bueno, y como siempre les dejo libro para capítulos de lectura que le complementan esto, que no deja de ser muy sintético. Pero como le dije alguna vez a algún alumno, está fantástico que estudien de libros, pero aprovechen estos archivos, que lo que hago es ordenarle conceptos que están distribuidos en muchos, distribuidos en los libros no organizados de este modo. Entonces un poquito lo que hace es organizarles el estudio. Después vayan a los libros, por supuesto, pero usen las diapositivas como eje, donde están los conceptos más importantes que necesito o que considero necesarios para el cursado de esta materia y de la carrera, ¿verdad? Bueno, me he pasado 11:20, disculpen. No sé si tengo alguna pregunta, comentario que me quieran hacer.